Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, y han titulado esa ocurrencia Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde. Claro, hoy nos propusimos hablar del trabajo, cómo será dentro de 20 años. Y estaba hablando aquí, dialogando con mis queridos colegas, digo, pero hay profesiones que cuando nosotros tres cursábamos la escuela secundaria, eran profesiones ineludibles. Tanto es así que se partía de la base que alguien que no conociera de lo que ahora voy a hablar, ya no podía seguir en el campo ni de la cultura, ni de tener un trabajo administrativo. Por eso había una materia obligatoria en la secundaria comercial, bachillerato, lo que fuera, estenografía, taquigrafía, y si bien no era obligatoria, era optativa, dactilografía. Porque si no sabían teclear los dedos, y además, ¿cómo te lo enseñaban? Al principio, bueno, pero después te dictaban, vos tenías la máquina de escribir, que tenía una cinta de tinta. Más de uno de los que nos está escuchando dice, está hablando de la época de Tutankamón. No, estamos hablando de hace 50, 55, 60 años atrás. Entonces, uno tenía que aprender. La profesora dictaba y uno tenía que teclear de esta manera, mirando a la profesora, porque tenías que teclear directamente de manera memorizada. Y luego la estenografía, taquigrafía, que te dictaban a cierta velocidad y vos escribías con una serie de signos. ¿Quién estudia estenografía, dactilografía hoy, taquigrafía? Debe haber en este momento televidentes oyentes diciendo ¿qué dialecto, qué idioma extraño será ese? Bueno, no hay más. Pero tampoco está más serie de cosas. En fin. Esperá. ¿Qué tal la semana? Esperá. El fin de semana. Esperá. Vamos porque a la realidad. Tengo otra. Cuando nos pusimos de acuerdo a hablar esto dentro de 20 años, ¿cómo será? Recordé una anécdota, años 80, comienzos de los años 80, no de 1880, 1980. Conviene aclarar esto, porque si no parece que... Y yo ya estaba esperando fecha. Igual es el siglo pasado. Sí, es el siglo pasado, pero imagínate el siglo antepasado. Bien, hablamos de los antepasados. Estaba esperando que me dieran fecha en la universidad para defender mi tesis doctoral y mi director de tesis me dice, mira Antonio, conviene que usted vaya yendo a otras defensas, la defensa de tesis doctorales públicas, vaya porque así usted ve cómo los jurados hacen preguntas, va a estar más ducho. Me pareció buena idea, fui. Fui a varias, pero alguna me impactó, porque era un psicólogo que hacía la defensa de doctor en psicología. La tesis que fue aprobada señalaba que después del año 2000, a raíz de todos los progresos técnicos, científicos que iba a haber, etc., aparecía un nuevo homo. Ya no era el homo sapiens, era el homo ludens, el hombre que juega. Porque después del iniciado el siglo XXI, la gente no iba a trabajar, los trabajos los iban a hacer las máquinas y la gente se iba a poder dedicar al divertimento. Supongo, se doctoró con eso, supongo que hoy la debe tener bien guardada la tesis. Pero imagínense lo que es el análisis de las variables intervinientes, porque hizo una defensa con un jurado sólido y la gente pensó, sí, está bien,
evidentemente en el futuro las máquinas lo van a hacer todo, nadie habla de inteligencia artificial, pero las máquinas sí, y viene el Homo Ludens. No vino el Homo Ludens, cada vez tenemos más cosas que hacer. ¿Qué les parece? No sé si me está escuchando. Don Jorge. No, la verdad que me quedé pensando un poquito también todas las cosas que venimos hablando, y eso tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Claro. Cuando hablabas del Homo Ludens, es ese hombre o ese ser humano que está abocado a divertirse, a jugar. Exacto, claro. Y es un poquito a lo que estamos yendo, aunque parezca mentira. Uh-huh. Porque cuando tenemos tantas opciones en Internet, cuando tenemos tantas opciones en nuestro televisor al alcance del control remoto, cuando tenemos tantas cosas que nos distraen, nos damos cuenta que en realidad estamos utilizando muchísimo más tiempo para el ocio. Lo que no sé, porque no he leído esa tesis, es si hablaba de la generación de trabajo en ese sentido. Porque hay un concepto nuevo para el siglo XXI que es la industria del ocio. Uh-huh. Y la industria del ocio es todo el trabajo que se genera con lo que el hombre hace cuando no trabaja. O sea, todos nosotros, dedicándonos al ocio, generamos trabajo para otras personas. Y además, hoy, por efectos de las comunicaciones, del desarrollo del Internet, se ha transformado en un fenómeno global. O sea, nosotros trabajamos a cualquier hora para cualquier lugar del mundo, porque en cualquier lugar del mundo en este momento tiene una hora diferente, o es de noche o es de día. Entonces podemos trabajar rotando nuestro trabajo. Cuando me plantearon el tema de hoy, me quedé pensando, dentro de 20 años, ¿qué? Uh-huh. Y ahí sí me di cuenta que vamos avanzando a que desaparezcan no los trabajos más importantes, sino los menos importantes. Por eso tenemos que avanzar en un proceso educativo muy profundo. Sí. Porque lo que van a desaparecer son lo que se denomina la tarea de los juniors. Los juniors en las empresas son los que hacen las tareas repetitivas, y casi todas las tareas repetitivas van a ser indefectiblemente reemplazadas por la máquina y por la inteligencia artificial, porque son elementos que no es que piensan, sino que repiten cosas que nosotros le decimos y hacen cosas que nosotros hacemos. Lo que tenemos que entender es ese proceso para comprender la etapa que viene. La etapa que viene, el ser humano va a empezar a trabajar, y dentro de 20 años el principal trabajo va a ser creativo. Claro. Porque la máquina no puede reemplazar al hombre en los procesos creativos. Va a ser de toma de decisiones, porque la máquina no puede decidir por el hombre. Y eso se va a ir dando cada vez más profundamente, o sea, va a exigir cada vez más calidad en la toma de decisiones, más calidad y más aplicación en los procesos creativos, con lo cual vamos a tener que ser más cultos, vamos a tener que tener mayor educación y vamos a tener que tener mayor conocimiento. Y eso para mí es venturoso para la humanidad. Pero fíjate que lo que estás diciendo es clave, porque lo que Jorge está diciendo, en otras palabras, vamos a tener que poner en acto cada vez más las condiciones humanas, porque esa creatividad, esa toma de decisiones no la puede hacer una planta, no la puede hacer un animal. Es decir, lo que vos estás señalando es, vamos rumbo a ser cada vez más humanos. Es maravilloso eso. Sí, no quiero spoilear lo que... Vieron que siempre tenemos un tema musical. Hoy es un tema humorístico. Ajá. Pero no quiero spoilear, pero es exactamente lo que acabás vos de decir, pero realizado hace 90 años. Así que mirá qué nivel de anticipación que tiene lo que vamos a ver. Pero retomando la posta, yo quería decir que aparte de que hay varios trabajos que desaparecerán, tal cual lo plantearon ustedes dos, también va a haber trabajos que hoy demandan, vamos a suponer, 8 horas, que se van a hacer en 2. Por lo tanto, huelgan 6 horas, que se van a agregar al tiempo disponible de cada uno, o que nos pagarán por las 2 horas que trabajemos y no por las 8. Pero lo cierto es que no solamente
van a desaparecer las labores, los empleos y los conchavos, sino que aquellos que tengan trabajo se harán en muchísimo menos tiempo. Sí, es correcto. Es una simplificación porque es ganarle tiempo al ocio. Volvemos a lo mismo. Claro. Es ganarle tiempo al ocio para que la gente pueda... En Francia, hace unos años hubo una discusión muy profunda porque la gente tenía la jornada de 8 horas y cuando salía del trabajo no tenía tiempo para ir a los restaurantes y a consumir en los teatros y en los cines. Entonces se empezó a discutir en Francia reducir la jornada de trabajo para que la gente tenga tiempo para consumir en el ocio, porque el ocio, además, consumiendo en restaurantes, en cines y en teatro, generaba muchísimo más trabajo que la tarea repetitiva que hacían en su propia jornada de trabajo. Generaba más valor, generaba más Producto Bruto Interno, que se llama Producto Bruto Interno de una sociedad. Entonces la discusión ya no era si se hacía o no se hacía, sino quién se iba a hacer cargo de esa hora que había que pagar que la gente no iba a trabajar. En este momento acá estamos replicando no esas 7 horas en lugar de 8, sino los feriados. Bueno, ahora claro. hay muchísimos más feriados que antes, con esta motivación de feriado largo, donde hay feriado sándwich que no se festeja absolutamente nada, pero que se supone que contribuye a una mayor generación de trabajo a través del ocio y de las vacaciones y demás. Nos tocan 30 segundos de ocio porque vamos a hacer la primera pausa. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. ¿Cómo trabajaremos dentro de 20 años? Daniel, estabas ahí reflexionando. Sí, estaba reflexionando porque leí algo para venir documentado en el programa. En realidad son disparadores, ¿no? Claro. Podemos tener menos horas de trabajo, podemos tener menos trabajo, menos días de trabajo, pero se presenta un problema filosófico, y a ver qué opinan ustedes, que es que no solamente voy a tener menos trabajo o no voy a tener trabajo, sino qué hago con mi vida. Ajá. El sentido de la vida, ¿no? Porque si un hombre no trabaja en lo que fuere, por una retribución o por voluntad, deseo, pasión o lo que fuera, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Es el ocio? No. ¿Es el hombre lúdico? Llamémosle el hombre creativo, ¿no? Porque cuando uno Claro, está realizando es otra tareas cosa. repetitivas, lo que más se daña es la creatividad del individuo. Entonces nosotros lo que siempre tenemos que entender que cuando hablamos de ocio no hablamos del ocio consumista, sino del ocio creativo. El ocio creativo, eso lo decía Aristóteles, hablaba de todas estas cosas ya hace muchísimos años. Y nosotros tenemos que hablar siempre de ocio creativo. Por supuesto que está en cada individuo cómo va a encarar el ocio. Entonces pasa a tener una decisión involucrada con el tema educacional. Cómo se educa a las personas o a los niños para que aprovechen el ocio creativo y no el ocio consumista. Tal vez también la educación permanente, ¿no? La educación eso es permanente. fundamental. Con un agravante, que indefectiblemente la raza humana está avanzando a un problema de envejecimiento porque vivimos más, Sí, o sea, hay longevidad sí. real, manifiesta, y una caída en la reproducción, con Sí. lo cual hay un envejecimiento de la población mundial que se está dando. Con mayor expectativa de vida, esto nos obliga a pensar de una forma distinta justamente lo que va a ser el trabajo dentro de 20 años, porque el servicio personal va a pasar a ser una de las industrias más importantes en una población envejecida. Sí, además pensemos que también se acerca cada vez más la robotización, no solamente del hombre, sino de los utensilios del hombre, ¿no? Es decir, va a haber utensilios que
van a hacer la tarea que hoy hacemos manualmente. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué motivación tendrá una persona para levantarse a la mañana si no puede trabajar? Me parece que nos vamos a enfrentar a otra sociedad y ya dentro de 20 años. ¿Cuál es la motivación, el acicate aún para estudiar, ¿no? Porque hace un tiempo vos, Jorge, y ahora se viene el tema, hablaste que se está hablando de un salario universal. Una renta universal, sí. Porque la gente no va a tener trabajo, pero hay que darle de comer y asegurarle salud. Eso va a generar una cantidad de impuestos, una subida de impuestos en todo el mundo. Es una complicación planetaria. Sí, el tema de la renta universal no tiene que ver con la mayor cantidad de presión impositiva, sino con la mayor cantidad de incorporación de gente al consumo, que automáticamente genera los fondos por un efecto multiplicador del sistema capitalista. Ustedes saben que el dinero que se paga en un sueldo gira 4 veces hasta que se vuelve a pagar. Entonces, todo eso, ahora, si nosotros lo potenciamos, no va a generar... Muchos están encendiendo focos rojos en el sentido que hubo un fenómeno que pasó del socialismo al capitalismo de Estado, por ejemplo en Rusia, que la caída del muro de Berlín generó una cantidad de millonarios extraordinaria por una mala distribución de la riqueza y se formó como una clase aristocrática nuevamente, y en Occidente también hay millonarios absolutos, que ya algunos millonarios han limitado su propia herencia porque dicen que sus hijos ya tienen demasiado y están empezando a repartirla en vida. Pero hay una acumulación, una deformación económica que lleva a la acumulación de dinero, que también compite con los poderes de los estados constituidos como están ahora. Hay empresas, empresarios y grandes ingenieros de tecnología que se están quedando con la herramienta y con el capital. Tienen más poder económico que muchas naciones. Claro. Hay empresas y hay organizaciones empresariales que tienen más poder que muchas naciones, más poder económico. Sí, eso es un problema que trae la concentración. Por eso es una de las cosas a discutir. Pero para poder discutir la concentración, lo que tenemos que reformar, que es lo que nosotros siempre planteamos, es el sistema de toma de decisiones y de elección de representantes, es decir, la delegación de poder. Eso es lo que estaría en crisis. Es porque lo que está en crisis es justamente el sistema de representación. Pero también ocurrió en un país comunista ortodoxo como es China. Sí, claro. Los únicos turistas chinos que hay en Europa, que son un montón, son todos millonarios. Sí. Debido a la cantidad de población que tiene. Pero tampoco claro, pudieron pero ¿por qué controlar? Algunos se hicieron millonarios y otros no? O sea, en todos lados eso fue traspaso. Ocurre. Lo que pasa es que nunca dejó de haber una oligarquía, ni en China, ni en Rusia. Claro. Ni en Rusia, los que se transformaron de los oligarcas del zar a los burócratas del Kremlin. Eran los burócratas del aparato, pero por eso nosotros decimos que es un capitalismo de Estado. Claro. Nunca fue un socialismo, nunca fue un comunismo. Es que fracasó cuando no era capitalismo. Pero además fue un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de acumular plusvalía. La plusvalía la siguieron acumulando y la utilizaron para la guerra, para el espionaje y para enriquecerse los funcionarios, para tener un estándar de vida totalmente diferente al que tenía la población en general. Cuando vino la caída del muro de Berlín, la famosa perestroika y todo lo que sucedió en esa época, fines de la década del 80, principios de la década del 90, sí. Lo único que sucedió es que los generales y los funcionarios terminaron dueños de las empresas que antes ellos administraban, sí. Pero siguieron acumulando en su acervo personal y se transformaron en millonarios en un sistema capitalista. Ellos habían tenido incluso la previsión de mandar sus segundas líneas a capacitarse en lo que significa la educación financiera y la educación de administración de empresas a Europa antes de que cayera el muro de Berlín. Entonces, cuando tuvieron que hacerse siempre cargo hay que tener de este un plan proceso, B.
Cuando tuvieron que hacerse cargo de este proceso, hasta ya tenían sus líneas administrativas preparadas. O sea, fue una cuestión muy bien aprovechada por los jerarcas del Partido Comunista. Cosa que se repite en China. Se está repitiendo. En China todavía es un proceso, porque todavía tiene sectores agrarios que se mantienen en el viejo sistema. Ahora, podríamos ampliar un poquito más, porque acá en Argentina suena ríspido la asignación universal, ¿no? Porque tuvo desvíos, no está claro, hay negociados por debajo, pero el mundo va entonces a esta asignación universal. Sí, es una discusión que se está dando. Técnicamente hay que solucionar muchísimos temas, pero parte de un principio lógico. El mundo se ha virado, se ha orientado hacia el capitalismo. Sí. Hoy todas las naciones del mundo se encuentran en el capitalismo, o sea que no tenemos confrontación de sistema político y sistema económico. Estamos en el capitalismo todos. En el capitalismo, la única forma en que se puede generar utilidades y ganancias es comprando, vendiendo o prestando un servicio. Es una cuestión inevitable. Pero para que el capitalismo crezca y para que cada vez la gente consuma más bienes, necesita algo muy simple, que son los consumidores. Si no hay consumidores, el capitalismo se cae. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado cuenta la humanidad? Que tienen que buscar una forma de ir incorporando los sectores más postergados al consumo. ¿Para qué? Para que no se caiga el sistema. Me hace recordar a lo que hablaban del derrame antes. Claro, no, pero acá no es un derrame, acá es un objetivo. Lo hizo muy bien Lula hace unos 20 años en Brasil, cuando incorporó 40 millones de personas al consumo y provocó un boom dentro de lo que era la industria brasilera. Pero lo que hizo fue sacar de la pobreza a 40 millones de personas e incorporarla al consumo. O sea, cuando uno incorpora sectores marginales al consumo, automáticamente, como además gastan todo, automáticamente la economía crece. Tengo datos precisos sobre lo que estás hablando en relación a Brasil, que ejemplifica lo que decís, y es del mundo editorial. Con esta reversión de Lula, donde muchos pobres accedieron a la clase media, lo primero que hicieron fue comprar una revista, un pequeño lujo personal. Claro. Y hubo una revista que captó todas esas necesidades inteligentemente, que se llamaba María Rosa, y pasó de 300.000 ejemplares a 10 millones de ejemplares en un año. Hizo una captación de todo ese movimiento social que estaba trasvasándose y se manifestó en este tipo de consumo. Pero sucedió con el boom de los brasileros viajando a todo el mundo. Nosotros lo recibimos en esa época en la Argentina. Había brasileros en todos lados y era clase media brasilera, no es que venía el que podía gastar mucho, era gente... Ese hubiera venido antes. Claro. Lo notó el impacto de Estados Unidos en sus parques de diversiones. O sea, hubo todo un movimiento a nivel mundial que provocó la incorporación de pobres. Y fíjense que les estoy hablando además de un presidente que teóricamente no está vinculado al capitalismo. No, claro. Sino todo lo contrario. ¿No? Bien, pero sin embargo sí entendió este proceso. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Hay una conciencia de que cada vez tenemos que incorporar más pobres al consumo para que el sistema se mantenga. Es una cuestión de supervivencia del sistema capitalista. Que esto va a desembocar, cuando ya no haya más pobres para incorporar al consumo, en elevarles el nivel de consumo, para que puedan seguir consumiendo. Y ahí es donde entramos en la etapa de lo que nosotros llamamos la asignación universal, o sea, el concepto de un ingreso, de una renta universal básica. Como dijimos en uno de los programas anteriores, era no arrancar todos de cero, la igualdad de oportunidades, que no fuera todos de cero, sino que sea más uno, o sea, un poquito más arriba. Entonces, todos tener garantizado eso. Y de ahí en adelante el mérito y el conocimiento y el esfuerzo. Hacemos la segunda pausa del programa y seguimos hablando cómo será trabajar dentro de 2 décadas nomás. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
¿Cómo será el trabajo dentro de 20 años? Estamos intentando hacer un vaticinio. Sobre la asignación universal. Siga. Más que nada con preguntas a Jorge, que es economista, digamos. Es. Sí. Digamos de atrás. Es un economista que no ejerce de economista, digamos, ejerce de macroeconomista. A mí me gusta lo macro, siempre. Pero no, la pregunta era en relación a esta asignación universal. Vos dijiste que tiene que empezar después de una categoría. Ahora, si esto fuera universal, habría mucha gente que podría optar por no trabajar, no buscar trabajo. No quiero hablar de meritocracia porque es una categoría que provoca disrupciones. Pero, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Quiénes reciben y quiénes no? A ver, si es universal, el concepto es que la reciban todos por igual. Como decía antes, de 0 a 1 llevarlo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy tenemos mucha gente que está en 0 y no quiere trabajar. Entonces, ¿dónde la vemos? La vemos en la calle pidiendo. La vemos en la calle revolviendo basura. La vemos en la calle con los chicos pidiendo limosna en los autos, pidiendo plata. No trabaja. Y sin embargo está pidiendo. No tiene una voluntad de crecer, pero tiene que comer. Entonces está en -10 y tiene que tratar de llegar a 0 para su consumo. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que el que no tenga ganas de trabajar, que no trabaje, pero por lo menos que pueda comer y que pueda dormir todos los días. ¿Por qué? Porque lo que irrita en la sociedad es el que rompe el sistema de trabajo. No rompe la sociedad el que se quedó en su casa durmiendo. Rompe el que sale a robar, el que sale para conseguir comida, porque es real que hay mucha gente que sale a robar porque no quiere trabajar para conseguir comida. Entonces se eliminaría todo ese piso subterráneo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Pero además con el beneficio de que como uno le está dando un dinero específico, o sea, se puede calcular cuánto se da y cuánto vuelve al sistema, porque ese dinero va a ir el 100% al consumo. A la reactivación. Ahí no hay inversión. Eso es 100% al consumo y además es un consumo que paga impuesto, con lo cual vuelve al Estado el dinero. Pero además no estamos planteando a nivel mundial que sean los estados los que los financien, sino que sea la propia actividad privada, las propias empresas que quieren ver crecer su mercado, que aporten el dinero para generar los consumidores. Ahí es donde tenemos que buscarle darle la vuelta al proceso creativo para que esto funcione. Bien. Digamos que le damos una asignación universal, pero ¿cuáles son las expectativas de esa persona? Supongamos una persona de 25 años que recibe la asignación universal. ¿Y cómo es la motivación de las expectativas? Me pregunto, ¿por qué va a estudiar? ¿Por qué va a hacer un deporte? ¿Cuáles serían las motivaciones y quiénes los motivadores? No, hoy las mismas motivaciones que tiene hoy. El derecho a progresar, la idea de poder crecer, de poder comprar cosas distintas. Para comprar más, tiene que trabajar. Pero esa asignación universal está pensada como que lo mantiene... Una base. Latente. Una base. Claro. Una base que la tenemos todos. La cobra el que más gana y el que menos gana, todo por igual. Es una asignación universal, no es unos y otros. Tampoco es clientelismo político, ni todas las deformaciones que nosotros vimos en la política argentina con respecto a este tipo de asignaciones. Sucedió hasta con la asignación universal por hijo, que fue un proyecto originariamente de Lilita Carrió, que después fue deformado por el kirchnerismo en el ejercicio del poder. Claro, porque el tema, yo entiendo estas preguntas que se hace Daniel, porque el tema es entender el psiquismo humano, porque si no pareciera que estamos hablando de ángeles encarnados y entonces vos le das una asignación para que arranque y la persona dice, esto
para que yo ahora me ponga a estudiar, me ponga a trabajar. Pero el psiquismo humano también puede buscar el lugar de la comodidad. Bueno, ya tengo esto, mañana me tendrán que dar más. Ese es un tema delicado. Hoy, si ustedes se fijan, sucede. Porque hoy, una determinada clase media tiene hijos. Sí. El hijo, que es el que tendría que tener la ambición, recibe la comida todos los días, le dan la plata para el colectivo para poder ir a estudiar, le pagan los libros, le dan el dinero para que salga los sábados. O sea, ese chico tiene una asignación universal que le garantiza lo básico. Claro, Y pero hay sin una embargo, diferencia. está educado de tal manera en que hay un punto en donde quiebra y dice, ahora tengo que valer yo, ahora tengo que salir a ganar, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que estudiar, tengo que ir a un proceso creativo, quiero ser un millonario, y ahí es donde empieza. Y vemos los dos ejemplos, los que se aletargan y se quedan en esto y aquellos que toman el proceso de construcción y empiezan y avanzan en la vida. Lamento decirte que la estadística te juega totalmente en contra. Argentina, Europa, Estados Unidos, las estadísticas están publicadas. Jóvenes, varones y mujeres de 30 años viviendo en la casa de los padres, y ahí seguimos. Pero hay una diferencia, esa no es una asignación universal. En todo caso, vos con tus hijos, yo con mis hijos, bueno, en mi familia es un problema nuestro. No afecto a los demás, no le pido al vecino que me dé para darle a mi hijo, pero lo que se advierte categóricamente son dos cosas muy delicadas con los jóvenes. En Argentina, en Estados Unidos, toda América, Europa. Uno, esa ambición que tuvimos algunos en otras épocas, de yo llego a determinada edad, me corto solo, busco algo, me voy con otro. No, nos quedamos en casa y que papá y mamá sigan manteniéndonos. Y papá y mamá siguen esa línea. Y el otro tema delicadísimo es cómo ha aumentado en todo Occidente, pero exponencialmente, el índice de suicidios de jóvenes. Pero ahí estamos ante grave. una crisis, Antonio. Por eso, tenés que ver la totalidad. Una crisis del capitalismo Sí. de crecimiento. Crisis de crecimiento. Y bueno, pero eso es lo que nosotros proponemos romper. El radicalismo tiene que romper, el capitalismo tiene, me traicionó el subconsciente. El inconsciente. El inconsciente. Exactamente. Pero el radicalismo tiene que romper algo. El capitalismo se dobla pero no se rompe. Claro, ve ahí. Claro. Ve el inconsciente. El capitalismo es el que tiene que romper un esquema tradicional donde convivía enfrentando a otro sistema para dedicarse a crecer en sí mismo. Hoy los jóvenes entran en este proceso, Sí. no salen de la casa y entran en este proceso porque se les ha hecho muy difícil el crecimiento económico, el generar nuevas empresas, el adquirir nuevas actividades. Entonces, cuando ven en la proyección que no van a llegar, entonces automáticamente se quedan en la comodidad en la que viven. Que incluye una confusión. Pero lógico. Una gran confusión. Es el planteo que estamos hablando. Estos jóvenes, idealmente hoy, están enfrentando un futuro con menos trabajo. Con menos. Y con menos horas de trabajo, ¿verdad? Menos trabajo y los trabajos se hacen más rápido, por lo tanto, más ocio y demás. Ahora, yo le asigno a esto un tema que en alguna vez lo hablamos y que va casi en paralelo o en secuencia con esto, que como decían, que se quedan en la casa de los padres los jóvenes, y antes los jóvenes vivían inclusive casados en la casa de los padres, los inmigrantes construían al fondo, arriba, se formaban esos conglomerados muy italianos, muy españoles. Claro, pero ahí eso ya es una condición psicosocial. Claro, pero era al revés. Pero ahora te voy a el este padre tema. le decía al hijo, vos te tenés que quedar acá. Claro. Por cuando Y ahora yo voy a sea este viejo, tema. vos me cuidás. Exacto. Ahora ya pero no hay ahora eso. tampoco hay oportunidad de vivienda. La crisis de la vivienda también está reteniendo al joven en la casa del padre, porque se va y ¿qué hace? Pero porque ven que con lo que ganan no pueden alcanzar nunca van a llegar, ¿Estaremos entonces yendo a la vivienda se pública? aletarga. No, yo no creo.
Puede ser a una vivienda, cuando nosotros hablamos de la rentabilidad básica, Sí. digamos, de la renta universal, hablamos de garantizar la vivienda para todo el mundo. Pero el acceso a la Porque vivienda. la crisis de la vivienda es en todos lados. Pero porque necesitamos ampliar los mercados. La crisis del capitalismo, hoy no hay trabajo, no hay generación de empleo, porque no hay consumidores que amplíen el mercado para que pueda permitir mayor oferta, para que haya mayor consumo. Ese es el problema que tenemos. Hoy el capitalismo está estancado en sí mismo, que ese es el cascarón que hay que Y romper. tenés otro aspecto más que tenemos que considerar. Vuelvo a nuestras épocas, nuestro grupo etario. ¿Qué más quería tus padres que te recibiste de abogado, te recibiste de contador público, te recibiste de médico? Lo que se decía en la familia, bueno, ya tiene el futuro asegurado. Y ese médico habría en la misma casa quizás de sus padres, una puerta, una habitación, ponía el consultorio, el cartelito, los vecinos iban, el consumo era simple, los vecinos iban. Vos te recibís de médico, de odontólogo, de abogado, de psicólogo, de lo que quiera. Vos tenés que ir a ver en qué lugar te incorporás como empleado para cobrar un sueldo. Es decir, que estarían en terrible. crisis las profesiones liberales. Claro, Claro. no existen más como liberales. Claro. No hay alguien que se resalvo que, no sé, porque tu padre le das el consultorio, pero tampoco, ya nadie, ¿quién tiene un... ¿Dónde vamos? ¿En qué barrio? Acá vamos y hay un cartelito que dice José Pérez, médico clínico. No hay más eso. Y pasó en pocas décadas. Pero fíjense ustedes lo que está pasando con los contadores públicos. Mm. Eso es algo extraordinario, porque uno hoy entra en la página de la AFIP, por hablar un ejemplo nuestro, ¿no? Sí. Cotidiano. En la página de la AFIP y ya están cargados todos los gastos y está cargado todo lo que hicimos con la Ah, sí, tarjeta es y verdad. todo lo que nosotros ganamos en blanco por el sistema, con lo cual Sí. apretamos clic y nos dice cuánto tenemos que pagar de impuestos. Y si quisiéramos, al contador ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es una tarea repetitiva. Ahí está. Yo vuelvo a repetir, Las la tareas acumulación de información que está viendo en este momento le está permitiendo a la inteligencia artificial reemplazar y a la digitalización reemplazar todas las tareas repetitivas. Qué buen cierre van a tener nuestros televidentes de toda esta conversación si se quedan hasta el final. Todavía tenemos para decir. Pero fíjate, este ejemplo que da Jorge, en el contador público se entiende, pero en el médico, en el odontólogo, no se entiende. Y sin embargo, eso mismo se ha pervertido porque el médico tiene que terminar siendo parte de alguna estructura médica, de alguna clínica, algo donde además su superior le dice, mire José, más de 15 minutos con cada uno, no, ¿eh? Sí, sí, es así. ¿O? El médico te atiende y no te toca. Ujú. Llega un momento que vos puedes haber ido por una cuestión quirúrgica. Dice, pero no me va a revisar. Bueno, ve a ver que... Ah, sí. Sí, a veces te preguntás para qué fuiste porque lo hubieras hecho por teleconferencia y Claro, era lo mismo. esto es gravísimo. Ahora, hablas con el médico, después en confianza y te dice, ¿sabe cuánto cobro acá? Y cuando vos escuchás cuánto cobro, decís, pero el que atiende el kiosco de la esquina gana el doble. Es terrible. ¿Y cuántas horas está? 12. Los emergentólogos que hacen esas 12 horas, terrible. Entonces, todo esto se ha pervertido. Obviamente tiene que ver con lo que Jorge dice, generar consumo. Es decir, hay como una macro que está viniendo y hay una actividad comercial que se está yendo. Estamos en ese vaivén donde Periodo de cada vez- transformación. claro, Sí, estamos estamos en una transición. Sí, momento. claro. El sentido del comercio, con todo el comercio online. Bueno, ahora estamos soportando la invasión de las telecompras chinas, ¿no? Las 2 o 3 compañías que están llegando acá, que han hecho un desastre económico hasta que supongo que se reacomode. Pero bueno, este es el antecedente de lo que puede llegar a pasar. Es que eso, a ver, todos nosotros en algún momento utilizamos estas plataformas y compramos algo. Y también nos dimos cuenta que venían cosas de muy mala calidad. Claro, O eran publicidades engañosas. muchas. Pero por la naturaleza del ser humano, hasta que no nos engañan, hasta que no nos dimos cuenta que era mala calidad, no aceptamos
que no tiene que utilizarse esas plataformas. Nosotros la tenemos que tener a disposición, pero tenemos que saber qué es lo que viene. Ese es un tema. Por el otro lado, cuanto mayor sea la oferta, mayor es la exigencia de calidad de los individuos que están en el consumo. Exacto. Nosotros nos vamos a transformar con el tiempo en cada vez más exigentes en cuanto a calidad de los productos que vamos a comprar o de la inversión en bienes que vamos a hacer. Y esto es lo que nos va a permitir generar nuevas fuentes de empleo. Una de las principales fuentes no repetitivas que se va a generar en el futuro, hablando de acá a 20 años, es la auditoría de calidad, el concepto de auditoría de calidad que no lo van a poder hacer las máquinas, porque va a estar orientado directamente a la satisfacción del consumidor, claro, que siempre termina siendo un individuo, nunca puede ser una máquina. Esto es ejercer la ciudadanía en forma vertical, es muy importante. Hoy estuve viendo realmente una prueba que hizo un gran enólogo francés que compró un vino de 3 euros en un supermercado y lo llevó a una competencia internacional. Trucó los análisis para que pasara a la prueba ciega, es decir, los probadores probaron todos los vinos, vieron lo que decían análisis, se sugestionaron y salió como el mejor vino, compitiendo las con vinos apariencias de 100, engañan. 120, etc. Pero esto me lleva a una reflexión, que también es una distorsión de lo que era y es todavía hasta el día de hoy la sociedad. ¿Qué va a pasar con el lujo? Porque una cartera de una marca que se llama LV es igual a una que están haciendo Villa Lugano. Trucha, por supuesto. Pero ¿qué es lo que estamos pagando? Cuando vamos, estamos pagando una marca. Claro, exacto, eso viene de hace mucho. Una forma de engañarnos, como vos decías. Claro. Claro. Donde el ciudadano en vertical va a tener más oportunidad de elegir lo bueno realmente o lo que le gusta, pero no aquello que le venden, entre comillas. Había un viejo profesor de publicidad que decía, ¿qué es la publicidad? Es aquello que te hace comprar lo que no necesitas. Obvio. Exacto. Vos sabés que acabás de dar en la tecla con respecto a otra de las grandes crisis que tiene el capitalismo en este momento. Ustedes deben recordar que en la década del 70, 80 y el 90, lo que se denominaba la economía del lujo tuvo su auge en ese momento. El mejor auto, la mejor cartera, el mejor tapado, o sea, en los cigarrillos se veían los perfumes, era lo mejor de lo mejor. Y cada vez más caros. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista buscaba crecer y crecía hacia el lujo. Lo que sucedió en los últimos años es que eso también se saturó. Hoy ya no tiene hacia dónde crecer en el lujo. Por eso, de crecer para arriba como estaba creciendo hace 20 años, tomaron la decisión, los grandes capitales, de empezar a crecer horizontalmente e incorporar más consumidores. Porque lo del lujo ya está saturado, porque ello tiene un límite. Porque además antes el lujo mapeaba con la calidad. Claro. Pero ahora que la tecnología produce cosas de calidad, ya no mapean con nada. Entonces vos decís, esta lapicera me escribe igual que una de oro con esa marca famosa que tiene una M de adelante, claro. Es lo mismo. Pero cuando la mostrás en una reunión y te pones, el tema es ese, la imagen, la cuestión de la imagen todavía queda en mucho, el ¿no? humano es fundamental. Hoy en día está asignada en los teléfonos, antes en los autos. En todo. Y los relojes. En todo. Y los claro. relojes. Vos te acordás lo que eran los carteras de relojes. las mujeres. Claro. Pero Ahora ya no. Ya no cambió eso. Cambió. Pero bueno, el individuo... Entonces, la pregunta es, ¿el individuo se está autopersonalizando, es decir, está yendo en vertical a su opción de ciudadano o se está masificando con la asignación universal por hijo? ¿Cómo es? No, yo creo que es un crecimiento individual. Yo creo que vamos hacia eso. Vamos a la especialización, vamos a la individualización cada vez más, no a la masividad. La masividad no genera consumo. claro.
Ese es el tema. Y yo lo que necesito es que acepten. Para que pueda crecer el capitalismo tiene que tener un público que acepte ofertas diversas, no la misma. Si no, todos consumiríamos el mismo producto, consumiríamos la misma marca, y eso no sirve para hacer crecer el sistema capitalista. Para eso lo que necesitamos es que el individuo sea individuo. Los otros días vi un informe de que el 40% de la música que escuchamos actualmente es digital. Es decir, no la hizo un artista, no la escribió un lírico. Es totalmente, parece que han capturado todas las respuestas sensibles humanas a determinados ritmos y a determinados argumentos y lo producen. Y todo lo que estamos escuchando, que bueno, la música de reggaetón, todo eso, ya ocupa el 40%. Me ocurrió a mí, que me gusta el jazz mezclado con bossa nova, y me encontré escuchando lo mismo que había escuchado el día anterior. Digo, ¿pero qué está pasando? Y está todo perfectamente ecualizado para que sirva a que vos leas, pero si querés cenar también te ponen para cenar. Y según todos los sentimientos o momentos que vivas en tu vida, hay música para eso. Es decir, también están robotizando el consumo. Y eso es peligroso. Siempre es peligroso, pero siempre hay alertas también. En Estados Unidos, en un determinado momento, hubo un gran problema por lo que era la fabricación de vehículos utilitarios. Había caído la fabricación de vehículos utilitarios porque estaban apareciendo las grandes superficies comerciales, donde llegaba el camión grande, descargaba la mercadería se vendía y no había nadie que la repartiera a los comercios pequeños porque estaban desapareciendo. Ajá. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una ley que prohibió la instalación de grandes superficies comerciales en los centros urbanos. Claro, eso en Europa es muy común. Es que en Europa no hay es muy hipermercados común. En las ciudades. Bueno, son los límites del poder político. Exacto. Que se ponen, pero fíjense ustedes, ese es el mejor ejemplo de un límite puesto para la supervivencia del sistema. Sí. O sea, es un límite a la concentración, porque es lógico, en un sistema capitalista, si nosotros automatizamos la producción y además automatizamos el expendio y el consumo, nos quedamos sin trabajo humano. Claro. Y no tenemos gente que desarrolle tareas. Ahora, en ese concepto, ¿habría que seguir haciendo caminos con pico y pala? No. Pero porque emplearíamos mucha gente. Claro, pero no, porque es lo mismo pensar que tenemos que volver a la guía Filcar, porque antes había muchas imprentas que trabajaban haciendo la guía Filcar. Entonces hay que sacar el map, se acabó el Waze y tenemos que imprimir la guía Filcar. No, lo que nosotros vamos a tener son más ingenieros, porque va a haber que hacer más rutas más anchas, porque somos más, porque tenemos que cada vez hacer mayor cantidad de caminos para que la gente pueda viajar mejor. Entonces vamos a necesitar más ingenieros, vamos a necesitar más personas preparadas para manejar las máquinas que hacen, y ya no el pico y la pala, otro tipo de trabajo. Es lo mismo que pasa en el campo. En el campo antes vos necesitabas el que iba a transpirar y a sudar el campo, y hoy lo tenés en el tractor con aire acondicionado conectado a internet. Claro, si voy a decir que tiene una sola persona. Y una persona. Bueno, ¿cuántos minutos dura lo que trajiste, Daniel? No, es muy breve, es 1 minuto 50. Entonces podemos seguir hablando breve, ¿no? Un poquito todavía. Sí, creo que tenemos nuestro tiempo, querido operador... tenemos tiempo para seguir hablando, porque digo, hay otra variable interviniente que en todo el transcurso del programa no hemos evaluado. Dentro de 20 años estamos en 2046. Según Elon Musk y otros que manejan ese tipo de temas, en 2046 ya vamos a tener zonas de la Luna armadas de manera tal, con atmósfera artificial y demás, donde va a haber, no investigadores, exploradores, familias enteras viviendo. Una colonia humana. Inclusive ya lo ha pensado también, y para esa época dice avanzado, en el planeta Marte. Cuando en la entrevista periodística le dicen a Elon Musk por qué usó el término que acaba de señalar Jorge Giorno, colonia humana. Colonia. ¿Cómo colonia? Dice, ¿será? No. Dice, uso el término colonia en el mismo sentido que ocurrió cuando se fundó Estados Unidos, que se empezaron a formar las colonias. Es decir,
los ingleses que iban a Estados Unidos conocían que no podían volver. Por eso Nueva York, nueva esto, nueva lo otro. Lo que nosotros planteamos es tener colonias en la Luna, colonias en Marte, donde va la familia, otras familias, se unen nuevas familias, crecen chicos y demás. En todo caso vendrán a la Tierra de vacaciones, etcétera. Claro. Pero lo que estamos planteando es vivir en la Luna, vivir en Marte, quizás en estaciones espaciales. Bueno, eso es una variable que tenemos que sumar. Ahí va a haber nuevas fuentes de trabajo. Y más temprano que tarde. Exactamente. Sí, es verdad. Nuevas fuentes de trabajo. Pero eso genera mucho trabajo. A eso voy, nuevas fuentes de trabajo. Porque ya no es esto que va a pasar ahora con el Artemis en marzo, que son 4 o 5 astronautas, van a dar unas vueltas a la Luna, no alunizan. Espere, tome que yo tengo el paso siguiente siempre. Ahí está. Plan B. Y no, aquí de lo que se está hablando. Y luego, yo estoy mencionando todo Occidente, pero China está avanzadísimo en este sentido. China tiene su estación espacial, tripulada todo el tiempo. Esa es otra cosa que tenemos que reaccionar, que cada día cuando nos levantamos, resulta que hay una docena de tipos dando vuelta en el espacio permanentemente. Ya no estamos todos los humanos en la Tierra. Claro, ya hay otros que están cerca de dar el salto a la Luna o a los... Y China, que ha hecho alunizar sus espacionaves automáticas del lado oculto, algo que no se había hecho hasta ahora, es notable. Miren cómo esto se amplifica y todo el trabajo nuevo que genera. Bueno, es el desafío que vos tenemos sos el de experto, encarar. Antonio, pero dicen que el hombre algún día abandonará la Tierra. ¿Y quién fue el que dijo el hombre no ha de quedar en la Tierra? Porque un artista plástico importante nuestro acá, si bien había nacido en otro lado. Gyula Kosice. Exacto, Gyula Kosice, que generó la ciudad hidroespacial, claro, etcétera, que tiene un museo en Houston, Texas. Gyula Kosice, en una de sus obras, hablamos de cuando ni siquiera se había lanzado el Sputnik 1, así que antes de 1957, dice, el hombre no ha de quedar en la Tierra. Gyula Kosice. Bueno, nosotros no hemos de quedar acá, vamos a escuchar lo que Y ya trajo con esto Daniel. cerramos el programa. Claro, sí. Pero volveremos el lunes que viene, Sí, en vivo, sí. cuando comienza la tarde. Exacto. Gracias a nuestra operadora Nico Ciancaglini, a Sandra Venosa que nos hace la asistencia aquí, magnífica asistencia. Bueno, Gracias. luminoso abrazo para todos. Igualmente. Section 5, give it a limit. Hasta aquí,
Usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.